Veremos un ejemplo de cómo se utiliza la estructura de control for, que es una estructura repetitiva. Para ello vamos a crear un archivo que se llame tabla.php. Recuerden, dentro de nuestra carpeta po2u. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es crear una tabla de multiplicar. Entonces, en vez de poner 10 instrucciones que estén multiplicando, solamente vamos a poner una que se repita 10 veces para que nos dé el 5 por 1, el 5 por 2, 5 por 3, hasta llegar al 5 por 10. Entonces, para eso nos va a servir esta estructura de control for. Vamos a crear la clase. Y a declarar sus atributos. En este caso nada más va a tener un atributo, pues que es la tabla de multiplicar, la tabla del 5, la tabla del 8 y así, ¿no? Declaramos nuestro constructor. Que va a recibir pues el valor de la tabla. Y asignamos los valores a los atributos, en este caso nada más a tabla, ¿no? Vamos a crear un método que sea el encargado de calcular la tabla. Es donde vamos a realizar pues la operación. Voy a declarar una variable que por el momento va a estar vacía, pero que en cada iteración del for va a ir agregando información. Entonces voy a utilizar la palabra reservada for, y si recordamos la sintaxis que vimos en un video pasado, el primer parámetro era el inicio, el segundo parámetro era el fin, y el tercer parámetro era el incremento. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues que mi tabla va a empezar en 1 y va a terminar cuando sea menor o igual a 10. ¿Por qué? Porque las tablas de multiplicar por lo general van del 1 al 10, ¿no? Y el tercer parámetro de que voy a ir de incremento de 1 en 1. Entonces, la primera vuelta iba a tener el valor de 1, a la segunda vuelta va a tener el valor de 2, tercera vuelta valor de 3, porque va incrementando de 1 en 1. Entonces aquí voy a ir guardando los resultados que se vayan obteniendo por cada una de las vueltas, y le voy a ir añadiendo la información primero de i, y lo voy a multiplicar, que en este caso nada más estoy haciendo la representación, ¿no? La representación de la x. Lo voy a multiplicar por el valor de la tabla, y eso va a ser igual a y ahora sí voy a hacer la multiplicación. Esto va a ser igual al valor de i por el valor de la tabla. Y vamos a dar un salto de línea. Y por último, pues vamos a retornar el resultado. Entonces, aquí ya tenemos la multiplicación, las 10 multiplicaciones de nuestra tabla que hayamos elegido. Nos está diciendo que la primera vuelta va a ser 1 por, no sé, digamos que elegimos la tabla del 5, 1 por 5. A la segunda vuelta 2 por 5. A la tercera vuelta 3 por 5. A la siguiente vuelta 4 por 5. Hasta que lleguemos a la 10, 10 por 5. Y aquí simplemente estoy imprimiendo pues el valor, ¿no? El valor que tiene i. A la primera vuelta el 1, le imprimo una x e imprimo el valor de la tabla. Eso va a ser igual a lo que me dé aquí. Y listo, eso sería todo para obtener la
la tabla de multiplicar o los 10 valores de la tabla de multiplicar. Ahora, lo que les comentaba en un video anterior era de que si quiero manipular el valor del atributo tabla fuera de la clase, no puedo porque es un atributo privado, por encapsulamiento pues no se puede. Entonces voy a crear un método que me permita poder manipularlo desde fuera, que ya veíamos que por lo general se conoce como get, esos tipos de métodos, que lo único que hacen pues es retornar el valor del atributo para que yo pueda utilizarlo desde fuera de la clase. Entonces me voy afuera de la clase y voy a crear un objeto de la clase tabla y le voy a pasar un valor, por ejemplo la tabla del 10. Entonces lo único que voy a hacer pues ya mandar los mensajes al objeto para que ejecute los métodos correspondientes. Entonces, aquí voy a imprimir la tabla y lo hago por medio de el método get. No puedo utilizar directamente el atributo porque es privado. Entonces ya por medio de este método público pues lo puedo realizar. Y guardo cambios. Por aquí me está dando un error. Eco tabla del... bueno, aquí me faltó concatenar. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos imprimiendo este mensaje tabla del, y aquí obtenemos el número de tabla, que en este caso va a decir tabla del 10. Y después estamos, eso va a ser como un título, damos un salto de línea y ejecutamos el método calcular tabla. Que calcular tabla pues nos va a devolver toda la lista de operaciones para la tabla que le asignamos. Vamos al navegador y ejecutamos tabla. Entonces en este caso nos dice tabla del 10, que es el primer mensaje que estamos lanzando, y 1 por 10, 2 por 10, 3 por 10, hasta el 10 por 10, que nos da el valor de 100. Y con eso pues hemos visto la sintaxis del for, que con una sola instrucción podemos realizar 10 operaciones, o las operaciones que querramos, en este caso porque le dijimos que queríamos 10 vueltas o 10 iteraciones.